Bueno, ahora tenemos la mesa de los Rodolfos. En este país, para ser demógrafo, hay que llamarse Rodolfo o haber sido alumno de algún Rodolfo. Y nuestra moderadora amablemente aceptó a Nabila. Gracias. Bueno, gracias por ponerme a moderar ahora. En esta última mesa va a empezar Rodolfo Cruz Piñeiro, del Colegio de la Frontera Norte, con el tema naturalización y vulnerabilidad de los mexicanos en Estados Unidos. Gracias a Maru, a Graciela por esta cordial invitación a participar en este seminario, de lo cual a mí me ha resultado de lo más interesante y, como siempre, muy alentador para hacerse nuevas preguntas y ver hacia qué rumbos podrían tomar posibles nuevos proyectos. Yo creo que siempre es importante. Maru me dijo, presenta sobre esto de vulnerabilidad de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Ella por ahí vio alguna información que yo ya tenía y es lo que voy a presentar. Tratando de relacionarlo precisamente con qué tipo de vulnerabilidad enfrentan los mexicanos ya radicados en Estados Unidos. Voy a dar información. Ayer que decían, les toca a los duros, yo pensé que decían les tocan a los rudos, pero no, yo decía, nosotros somos los técnicos, ellos son los rudos, ¿verdad? Pero bueno, les voy a dar aquí está, ¿verdad? Miren, un poco para tener el contexto de lo que estamos hablando, porque a mí siempre me parece importante ver, siempre un poco largo, varios años, pero también, ahora sí, medir la magnitud de lo que estamos hablando muchas veces, porque es muy importante. Esto es, y es muy importante porque muchas veces las políticas migratorias en los distintos países no salen de la nada, salen en respuesta a algo, a una preocupación. Y me parece que en Estados Unidos, y con una discusión por ahí que ha resurgido de que ya los inmigrantes invaden ciertos ámbitos de las poblaciones anglos en los Estados Unidos, pues resulta después de que hay cierto tipo de política, ¿no? Este es el monto en el 70, apenas 11 millones de inmigrantes totalmente. Se hablaba de 5.4, pues sigue siendo una magnitud muy manejable, muy poco, pero en 40 años casi esta población de inmigrantes en Estados Unidos se cuatriplicó, ¿sí? Llegando a 42 millones para el 2010 y ya alcanzando un porcentaje de cerca del 14% de la total de población. Eso significa ya una magnitud ya superior, y que ya al gobierno, al Estado de este país, pues les llega un tanto a preocupar. Ahora, ¿cuál es el comportamiento o la composición de estas poblaciones inmigrantes? Y lo que ya se ha, y que seguramente ustedes han visto mucho en algunas otras gráficas, es precisamente esta composición. Vean cómo ese verde, que son los europeos, en el 70 era el 60%, se reduce a un 13% del total de la población inmigrante de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, los europeos dejan ser realmente de aquellas grandes oleadas a la Unión Americana, se reduce solamente a un 14%, pero los mexicanos y los latinoamericanos, junto con los asiáticos, llegan a dominar esta población total de inmigrantes. Es decir, ya en el 2010 vemos que México tiene alrededor del 30%, el resto de Latinoamérica 23%, es decir, ya ahí tan solo estamos hablando arriba del 50%, es más de la mitad de los inmigrantes que tiene Estados Unidos proviene de América Latina, ¿sí? Y otro cuarto, un poco más, el 27%, de los países asiáticos, que ese es
Esas son las poblaciones realmente que dominan en Estados Unidos. Y aquí un poco los datos ya con los censos del 2010, más de la mitad del crecimiento de esta población en Estados Unidos, o sea, el 27 millones en esta década, se debe al crecimiento demográfico de la población hispana, ¿sí? La población hispana, que es alrededor de 50, un poco más allá, de toda la población hispana, nacidos aquí y nacidos allá, ¿sí? Y creció en todas las entidades, en todas las regiones de este país, ha tenido un crecimiento. Y del total de ese crecimiento de la población hispana, que fue de 15.1 millones, 3/4 partes, o sea, 11 millones, se debe al crecimiento de la población de origen mexicano, que es cerca de 32 millones, contando a los nacidos en México, pero también a los de origen mexicano que nacieron en Estados Unidos, es decir, alrededor de 32 millones. Nuevamente, las estimaciones, un poco las que mostró Ana, de la población, pero solamente son realizadas principalmente por Jeffrey Passell, un demógrafo, junto con Cohen, han hecho este tipo de estimaciones, y esto es un poco para reafirmar lo que ya se venía dando, ¿no? Hay una disminución en cuanto a la inmigración irregular o no autorizada de flujo hacia Estados Unidos, alcanzando su pico en 2007, después, como sabemos, a fines de 2007 realmente inicia la crisis financiera, se disminuye, alcanzando el 2010, el dato que se tiene es de alrededor de 6.5 millones de población de inmigrantes irregulares. Entonces tenemos, haciendo la conclusión un poco del tamaño de lo que es esta población, alrededor de 32 millones de origen mexicano, nacidos en México son 11.6 millones, o sea, ya hubo una disminución, porque se llegó a alcanzar los 12 millones o pasando los 12 millones, descendientes de esa población, alrededor de 20 millones, y los indocumentados, como decíamos, para el 2010 estimaba alrededor de 6,5 millones de esa población. Lo que significa es que también, eso es algo que tener en presente, más de la mitad del total de los nacidos en México son irregulares o indocumentados. Eso no se presentaba en el pasado, en el pasado era al revés. Los legales o documentados tenían, era más del 50%, ahora ya se invirtió. Esta es, de todos los nacidos en México, esta es su estructura por edad y sexo. Ahí están los datos que arroja la encuesta, la Current Population Survey, para el 2010, siendo un poco más para los hombres, el 55%, y el 45% para las mujeres. En cuanto a los periodos de llegada de esa población, de los migrantes mexicanos, lo hice así un poco para ver también y mostrar de que sí hay cierta tendencia a la disminución de la población. Realmente la década, cuando arriban más, es en la década de los 90, casi el 33%, casi el tercio del total de la población llegó en la década de los 90. Ya en los anteriores se mantiene, pero disminuye marginalmente. Hay una disminución de esa población que llega en la década siguiente, que es la inicia del nuevo milenio, ¿no? Ahora, la redistribución, también hay un cambio bastante importante y significativo, que aquí es uno de los temas, por ejemplo, que no hemos estudiado lo suficiente. Al menos yo creo que hay poco análisis de la redistribución geográfica de los mexicanos en los Estados Unidos. Vean, en el 70, ese es el patrón, con un 85% en estas entidades fronterizas de California, Arizona, Nuevo México y Texas, y hay una disminución. Ya para el 2010 concentran menos, siguen siendo bastante alto, pero ya hay un crecimiento
en lo que son las Carolinas, Georgia, lo que es la parte sur-este, hay un crecimiento significativo, y también en el centro del país. Esto también llama mucho la atención porque, y yo creo que va a obedecer mucho a lo que sucedió con la crisis. Yo creo que se agudizó esta movilidad. Sobre todo se han documentado, de eso sí ha habido algunos trabajos, de gente que salió de California, se movió a Arizona, se movió también hasta lo que fue Florida, Georgias, Carolinas. Es decir, eso sí está un tanto documentado. Me parece que falta un mayor análisis, pero sí se dio ese reacomodo a raíz de la crisis financiera que inicia a fines del 2007, a mi modo de ver, porque es cuando realmente el 2007 es cuando se cae el sector manufacturero en la economía estadounidense, y eso sí está bien documentado por ellos, que es cuando empieza la crisis. Realmente la crisis se anuncia que en agosto, septiembre del 2008, pero realmente para los inmigrantes inició casi un año antes, porque el sector de la construcción, perdón, dije manufacturero, el sector de la construcción fue el primero que fue más golpeado, precisamente porque era una crisis inicial en el sector inmobiliario, ¿sí? Y es donde se empieza a dar ese reacomodo. Los mexicanos, antes que regresarse a México, decidieron movilizarse al interior de Estados Unidos. Y eso en medida porque pues saben que las condiciones en México pues no habían mejorado, aunque déjenme hacerles un paréntesis aquí, que ayer el equipo de Doug Massey hizo una presentación en el New York Times de un estudio en el cual habla de este desplome de la inmigración en los últimos 10 años. Eso lo saca el New York Times ayer también, y hay una entrevista también con Doug Massey en CNN, pero afortunada y desafortunadamente, creo yo, porque menciona él, o el estudio, o la recopilación de estudio, que hay mayores oportunidades de empleo, estudio y acceso a bienes públicos en México con una mejoría de salarios, y que por esa razón está reteniendo más México. En un siguiente párrafo ya se menciona de que también se han incrementado las dificultades para cruzar en la frontera, ¿sí? Entonces, y los riesgos de la violencia son los factores que se mencionan para que la razón por la cual la gente se ha quedado más en México. Lo de los distintos empleo, estudio, educación y acceso a bienes públicos, yo creo que habría que matizar en algunos sentidos, y daría para mucho más. Hay un notable crecimiento de la población mexicana durante las últimas décadas, una redistribución, pero con una marcada vulnerabilidad estructural que se expresa principalmente en un limitado acceso a derechos. Yo espero que puedan alcanzar a ver eso. Estos son indicadores del 2008, de la CPS, un poco para mostrar también que los mexicanos, esto es por hogares, esto es como tomando comunidad de los hogares, están los inmigrantes, los hogares estadounidenses y otros, quiere decir otros inmigrantes, otros hogares de otros inmigrantes, y en muchos de los rubros sí se ve que hay una desventaja de acceso en cuanto a esos derechos de los mexicanos. Sin embargo, hay algunos que no tanto. Por ejemplo, esto de algún miembro recibe un lunch escolar, vean el de los mexicanos, ese sale el doble que el de los otros. Es decir, sí tienen los mexicanos cierto tipo de ventajas, pero aquellos de seguro de salud que reciben cupones, reciben cupones tienen un poco alto con respecto, pero alguno de los miembros recibe pago del sistema de seguro social, ahí sí está totalmente abajo. Alguno de los miembros recibe compensación por desempleo más o menos igual que los otros, ¿no? Estas son estimaciones, la misma encuesta continua de población, la Current Population,
en 2008, tiene sus propios límites para marcar quiénes son pobres y quiénes no son pobres. Esto es un comparativo bastante burdo, si se quiere, pero significativo en el sentido de que, pues sí, solo el 12% se podrían considerar como pobres de los hogares estadounidenses, mientras que en México, y esos son bajo conceptos o definiciones de pobreza de la propia oficina de Estados Unidos, es una oficina oficial, ¿no? Siguiendo tomando los hogares como tal, aquí se presentan algunas características como cuántos miembros son económicamente activos. Si se pueden ver, pues resulta que 3 o más cada hogar de los mexicanos presentan el 8.8, lo cual es superior a los otros hogares, tanto los estadounidenses como de otros inmigrantes. La relación de dependencia, algo bien significativo, es muy superior a la de los otros hogares, y eso depende mucho de la estructura de los hogares de los inmigrantes. Acá la relación de dependencia infantil es de 0.77, si lo comparamos con el de estadounidenses de 0.31 y el de otros inmigrantes 0.37. Es decir, sí es una dependencia muy superior, pero eso mismo es por la propia estructura poblacional que pueden tener los hogares mexicanos. El ingreso, pues, es algo ya conocido. Anualmente en la CPS se calculaba para el 2008 que un hogar anualmente recibe alrededor de $42,000, mientras que un estadounidense 68,000, y otros inmigrantes, y ahí es muy golpeado por los asiáticos, está superior en 70,000, ¿no? Me voy a brincar esta porque si no, no me va a dar tiempo de lo que quería hablarles. El nivel educativo sigue siendo bajo, ¿sí? De los inmigrantes sigue siendo y se sigue manteniendo bajo, es decir, no ha habido grandes incrementos. Muchas veces nosotros hablamos que nuestro sistema de educación ha mejorado en México, sí, pero realmente, ¿qué tanta calidad? Ese es un rubro bien delicado. Me parece también que esa sería otra gran vía de análisis que hacen falta en México, al menos, que nos hace falta ver mucho en la relación migración-educación. La tenemos media olvidada, sí las hay. Silvia ha estado haciendo algo por ahí, Silvia Yorgulis, Eunice ahorita está haciendo algo, por ahí hay gente que está trabajando en esa línea, pero creo que sí nos hace falta mucho de ver esta relación. Esto es para la población de 25 años y más. Vean la comparación cuando nosotros nos comparamos incluso con los mismos inmigrantes de Latinoamérica. Los doblamos, es decir, mira, ya se me va a acabar, ya me tengo que apurar. Menos de high school es 63% en México, es increíblemente muy bajo el promedio de nivel educativo. Me voy a brincar. Esto es lo del idioma, hay muy poco bajo nivel de educación. El estatus inmigratorio, bajo nivel educativo, o sea, el estatus inmigratorio en cuanto a la irregularidad o a los no documentos, el bajo nivel educativo, el poco dominio o nulo del idioma inglés, los mexicanos contribuyen de manera decisiva a la condición de vulnerabilidad que ellos tienen allá. Y gran parte de esto, desde cierto punto de vista, es porque, y por ahí lo mencionaba Graciela en la mañana, bueno, consiguen o no la ciudadanía. Bueno, México tiene de las tasas más bajas de naturalización en Estados Unidos, si no es que la más baja. Este es el porcentaje. Cuando lo comparamos con el resto de América Latina, vean, México tiene 26%, ¿sí? Cuando lo comparamos, por supuesto, con Europa, pues ni para qué compararse, pero incluso para otras regiones de inmigrantes, esta tasa es muy baja, ¿sí? Para México. Moderador, una aclaración. ¿Estos son datos agregados o esto es el dato? Estos son agregados. Es que habría que analizarlo desde el momento que cambia la legislación mexicana de doble nacionalidad, ¿no? No cambió, no movió prácticamente. Ahí lo dejo. Ok, luego lo platicamos para que no se me acaben los minutos. Estos son un poco, viendo desde el punto de vista de los hogares también, quiénes son, qué porcentaje tienen, son
que tiene ciudadanía o no. Vean aquí, este porcentaje de 4%, todos los miembros del hogar cuentan con la ciudadanía, ¿sí? Es esto. Si lo comparamos con hogares de otros inmigrantes, es 50%. O sea, es abismal la diferencia que pueden tener los inmigrantes mexicanos con respecto, incluso comparándolos con otros migrantes, ¿sí? Este es lo que se ha presentado del 2000 en adelante al 2010 en cuanto a la naturalización, ¿sí? Durante el periodo 2001-2010. Hay un repunte, hay un incremento primero, ¿sí? Un incremento, pero cuando ya lo vemos, si quitamos ese pico en el 2008, nos damos cuenta que no hay tanto. En los datos que mostró también más la información que dio ayer, también menciona que sigue siendo, él lo menciona para los green cards, ¿sí? Que hay una lista de 1.300.000 y tantos de mexicanos esperando green card, pero que anualmente solamente se dan 5,000. ¿Sí? Entonces, es bastante desalentador ver el proceso de naturalización de los mexicanos en Estados Unidos. Esto es con respecto al total. La línea de arriba es el total de las naturalizaciones o de las ciudadanías que otorga el gobierno estadounidense, y la amarilla, la de abajo, es de los que reciben los mexicanos. O sea, México tiene, pues como vimos, un gran porcentaje en la totalidad de esos migrantes, pero solamente alcanza entre 15 y 20% de esas ciudadanías. Entonces, ahí hay algo que no debería estar ocurriendo, al menos si vemos en relatividad con el número de inmigrantes mexicanos que están en Estados Unidos. Es decir, tendría que haber un acuerdo entre gobiernos para decir, oye, está bien, y además, ¿qué mejor? Primero, Estados Unidos no tiene una política de integración en ese país. La excepción, por ahí hay una política estatal de Illinois, creo, pero el resto de las entidades y de Estados Unidos en general no tiene una política de integración de los inmigrantes en general. Está bien, se puede ver, pero me parece que tanto el proceso de naturalización, así como el otorgamiento de visas, de cierto tipo de visas para trabajo y para la residencia, debería de haber un acuerdo pues, con uno de sus principales socios comerciales y con el que tienen una mayor relación en este fenómeno de la migración. No existe, no está como tal, y lo cual es lamentable porque aunque no existe un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, los números de las visas para trabajo, si empezamos a ver las H1, las H2B, las H2A, nos damos cuenta que la cantidad que existe ahí es bastante significativa también, pero sin embargo no existe el acuerdo como tal. Existe un número de visas que va otorgando anualmente, pero no se llega a ningún acuerdo. Este es el periodo de llegada de aquellos que sí son ciudadanos. Se concentran principalmente en la década de los 80. Son los que tienen se acercan casi a un tercio del total de ciudadanos que se hicieron ciudadanos en Estados Unidos, llegaron a los 80, ¿sí? Principalmente. Después le siguen los del 70. Tiene su explicación, porque tienen más años, tienen mayor información, mayor manejo del idioma, tienen posibilidades de algunos estudios, muchos de ellos ya hicieron sus estudios allá, de estas gentes que pudieron obtener la ciudadanía. Esta es la estructura por edad y sexo. Nuevamente, por supuesto, se ve claramente, pues es una estructura un poquito más vieja comparada con la que no son ciudadanos, porque los que no son ciudadanos son de las últimas 2 décadas y tienen una edad también
menor en promedio. Esto es en cuanto al nivel educativo. Vean, cambia, pero no tanto, es decir, sí también siguen siendo y eso es porque estructuralmente la educación del migrante mexicano es baja, por eso se presenta el mismo patrón de los que no son ciudadanos, aunque los rubros sí cambian. Por ejemplo, aquellos que tienen licenciatura completa o más, pues aumenta de 4.5 a 10.7. Esto es por nivel de ocupación, quienes sí tienen ciudadanía y quienes no tienen. Los que sí tienen son los azules. Hay una concentración mayor en la preparación de alimentos y limpieza, pero ¿por qué? Porque ahí, en ese sector, es donde existe una concentración de los mexicanos trabajando en ese tipo de ocupaciones. Perdón, me equivoqué. Es al revés. Es el rojo, los que son estadounidenses, y los azules los que no. Entonces sí hay en profesionales y especializados los que presentan, es decir, los que tienen mayor estudio, mayor manejo del idioma, los que van a tener mayor porcentaje de ciudadanos. Y bueno, gracias. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Ahora vamos a escuchar a Héctor Rodríguez Ramírez. Él es el director del doctorado en Política Pública de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Gracias, muy amable. Gracias, Graciela, Marvo, por la invitación. Siempre es agradable regresar a casa. Gracias a todos ustedes. Lo que voy a presentarles es algunas evidencias empíricas para analizar, repensar la relación migración-desarrollo. Fundamentalmente, lo que se ha venido trabajando en el debate dominante de la literatura entre migración y desarrollo es de que la migración siempre se ha visto de manera unidireccional o bidireccional. Unidireccional, predominan los estudios de esta naturaleza. La migración, entre los que destaca, es una fuente para el país de desarrollo, donde los migrantes son el agente y las remesas el motor. Ya nos lo presentaban ahorita incluso con algunos trabajos en la mañana. La migración adquiere una dinámica propia que no reconoce causas estructurales, a veces se sobrepone a muchas lógicas de crisis. La migración, otra de las formas en las que se ha visto esta discusión migración-desarrollo, se argumenta que la migración representa una carga y las remesas es una fuga de recursos para el país receptor. Hemos tenido un discurso dominante donde los migrantes son vistos como una carga en los países receptores, fundamentalmente por la serie de servicios sociales, de servicios públicos que están generando, a pesar de que pueden tener una vulnerabilidad como nos la acaban de presentar anteriormente. Los migrantes también se argumenta bastante que los migrantes son responsables del deterioro laboral y de la calidad de vida de la sociedad receptora. Y en este sentido también es que la migración representa un elemento muy importante para la contribución de la aliviación de la pobreza en muchas comunidades. Sin embargo, lo que quiero presentar a ustedes es una serie de datos a continuación que tratan de ayudarnos a pensar diferente. ¿Por qué no nos preguntamos al revés? ¿Cuál es el aporte que los migrantes están haciendo a la sociedad receptora, en la economía y en la sociedad? ¿Y cuáles son un balance de pérdidas y ganancias entre este flujo migratorio? Y lo que quiero demostrarles con ustedes es una serie de datos donde muestro la importancia que tienen los migrantes en el contexto nacional. Ya presentaba, no me voy a entretener en las cifras, Rodolfo ya las presentaba muy bien. Simplemente el que quería destacar con ustedes es la migración, es cierto, la educación entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos sigue siendo baja en relación al contexto de los migrantes que radican en ese país. Sin embargo, comparada con el nivel educativo de los mexicanos, es más alta todavía, ¿no? Pues, nomás para poner alguna cifra importante que tenía ahí de la migración calificada, la podríamos señalar en este tipo de datos. El dato que les podría señalar, por ejemplo, siguiendo datos del American Community Survey de 2009, revela que por ahí en 2008 radicaban cerca de 15,000 migrantes con grado de doctor en Estados Unidos, mientras que en México, a través del ENOE, se estima alrededor de unos 28 o 30,000. Lo interesante es pensar que este número de doctores en Estados Unidos es muy superior al que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Casi estamos
un poquito más, no esa cifra importante. Entonces este es un nicho de oportunidad, y lo relevante también es, cuando menos de esta cifra de los 14,000, un 80% sí está ocupado muy directamente con las actividades de investigación, de trabajo profesional, pero hay un 20%, 1 de cada 5, que no trabaja en otras actividades fuera de lo que podría ser su nivel educativo. Incluso muchos están atendiendo en restaurantes, en otro tipo de servicios importantes que se van teniendo. Para avanzar en esta presentación, yo les voy a presentar 4 tesis que me van a ir ayudando a articular el discurso de repensar la relación migración-desarrollo. La primera tesis que quiero presentarles a ustedes es cómo la migración de los mexicanos en este país cumple un papel estratégico en el suministro de fuerza de trabajo barata, flexible y desorganizada para la economía de los Estados Unidos. Lo que quiero presentarles con estas grandes cifras, veamos los datos nada más, fíjense. Entre 94 y 2009 el mercado de los Estados Unidos creció en ocupaciones alrededor de 23 millones de ocupaciones, 23.2 millones de ocupaciones. En términos de tasas de crecimiento, las tenemos ahí promedio anual. Las ocupaciones crecieron en Estados Unidos de 1.3%. Si lo vemos en términos de desglose por la población nativa, los migrantes no mexicanos y los mexicanos, pues tenemos los datos de que los migrantes mexicanos son los que representan la tasa de crecimiento más importante en el mercado. Más si lo viéramos de otra forma, de estos 23 millones, los mexicanos contribuyeron con casi 4 millones de ocupaciones de oferta de trabajo en Estados Unidos, que representa el 16% de todas las ocupaciones que se generaron en ese país. ¿Esto qué está significando? Que los migrantes están cumpliendo un papel muy activo en la generación de oferta de trabajo para una economía que lo está demandando, sin hacer abstracción de las causas que lo expulsan en México, pero están cumpliendo este papel muy relevante. El otro elemento importante es de que Rodolfo mencionaba también lo de la construcción en la manufactura. En la manufactura a nivel de Estados Unidos se viene generando en los últimos años una reestructuración laboral muy interesante. Cerca de, en 1994 había alrededor de 20.3 millones de mexicanos en la manufactura. En 2009 hay casi 17 millones. Hay una disminución considerable. Sin embargo, lo que observo, las cifras lo que nos muestran es de que al revés de lo que sucede en el mercado norteamericano, los mexicanos están incrementando más en la manufactura. Mientras que a nivel global hay una disminución considerable, se perdieron cerca del 20% de plazas en la manufactura, los mexicanos al revés pasan de 800 a 1.100.000, 1.200.000 los ocupados en la manufactura fundamentalmente, y este es un proceso muy importante porque parecería ver que hay un proceso de sustitución de mano de obra cara por mano de obra barata. La diferencia salarial entre un nativo que trabaja en la manufactura y un mexicano que trabaja en la manufactura, pues pueden ver los datos ahí fundamentalmente, ¿no? Diferencia salarial de un nativo versus el migrante mexicano oscilan alrededor de $24,000 anuales, y es un proceso que se está persiguiendo de manera permanente. Entonces, esto abona a la primera tesis que estoy hablando, de no solo del papel estratégico que cumplen en la oferta de mano de obra, sino en un proceso de mano de obra barata y desarticulada. Si le seguimos buscando, no me voy a detener mucho en esto, es de que está pasando el porcentaje de sindicalización, no lo presento aquí, pero el porcentaje de sindicalización que tenían los ocupados en la manufactura pasa de 1994 del 70 al 52% en 2009 en la manufactura, y cuando hablas de los mexicanos pasa del 12% al 2%, o sea, es casi nulo. Entonces estás teniendo mano de obra barata con muy poca capacidad organizativa o de defensa organizativa en este aspecto. La segunda tesis que quiero presentar con ustedes es de que los migrantes normalmente se les ha visto en una forma unidireccional, como que el único beneficio que tienen es enviar remesas para sus economías de origen. El punto importante que estamos aquí trabajando, este grupo de Migración y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Raúl Delgado, Miguel Moctezuma, de Guadalajara Alejandro Canales, un servidor, estamos trabajando sobre algunos modelos de estimación de contribución de los migrantes a la economía de los Estados Unidos. Y lo que quiero presentarles aquí es un modelito de estimación de Alejandro Canales que ha venido realizando sobre la contribución de los migrantes mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Yo ahorita ya he hecho para 2010 un modelo, pero a nivel mundial, a nivel de todos los migrantes en Estados Unidos. Eso suena interesante. Nada más para ponerles el dato, los migrantes en Estados Unidos aportan el 19% del Producto Interno Bruto.
Sí, bien. El grupo específico de los migrantes mexicanos es de 3.8%, las estimaciones más o menos que se han tenido, y se mantiene incluso para 2010 esta misma tasa de actividad importante. Lo que he venido agregando aquí un poco es, bueno, también no solo dinamizan el consumo, hemos venido haciendo algunos modelos de estimación para evaluar cuál es el impacto que han tenido en el consumo. Las cifras más o menos, para que ustedes tengan una idea, los migrantes en los últimos años contribuyen alrededor de 350,000 millones de dólares a la economía de los Estados Unidos en términos de Producto Interno Bruto, y 220,000, 225,000 millones de dólares en consumo, simplemente por el patrón importante, ¿no?, de consumo. Recordemos que mucho de lo que se ha visto es que las remesas no son una fuente de inversión, son parte de un salario, o el ingreso que reciben los migrantes en Estados Unidos es parte de un salario, y como esa perspectiva se tenía que ver. En la tercera tesis que quiero presentar aquí con ustedes es que los migrantes contribuyen al financiamiento de los sistemas fiscal y de seguridad social del país receptor, pese a estar inmersos en condiciones de exclusión y ostentar una ciudadanía precaria. Todo lo que nos acaba de presentar Rodolfo Cruz queda ad hoc para justificar por qué es esta perspectiva. ¿Sí? Es común en el discurso prevaleciente tanto de los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la idea de que los migrantes son una carga fiscal y social para las naciones receptoras. Ahorita nos presentaba incluso Rodolfo algunos datos de algunos servicios públicos y programas sociales que tienen los migrantes. Sin embargo, dicho argumento no encuentra mucho sustento al considerar el aporte más amplio que estos migrantes tienen, sin considerar los procesos de exclusión social a los que frecuentemente se ven sometidos. En el caso de los migrantes mexicanos, la evidencia empírica que tenemos para este dato es que más o menos los migrantes mexicanos contribuyen alrededor de 53,000 millones de dólares por concepto de impuestos directos al trabajo y de impuestos vía de consumo en 2008. Es un trabajo muy interesante porque lo que hicimos es tomar, normalmente en Estados Unidos se pagan dos tipos de impuestos al trabajo, hay uno federal y uno estatal. El federal es muy común, el 7.5% del salario, y el otro varía en función a los diferentes estados. Y lo que hicimos es hacer, ubicar el lugar de origen, el lugar de trabajo de los migrantes, a qué estado correspondían, y aplicar la tasa media de los últimos, porque varía año con año muy poquito, entonces aplicar la tasa promedio de los últimos 3 años que se tienen para estimar el porcentaje de salario, y va desde estados que cobran el 0.5, el más bajo, sí, New Hampshire, ¿no?, 0.5, a estados como Florida que te cobran el 12, 13% de impuesto al trabajo, ¿no? Entonces es una gama amplia de lo que se tiene, y lo que se hizo aquí una estimación es no solo incluir junto para ya no tener más tiempo, incluye aquí lo que pagan por impuestos al salario los trabajadores, ¿no?, que están ocupados solamente, ¿sí? Y le agrego también un porcentaje en función al nivel de consumo que tienen. Fundamentalmente se le agrega una estimación de cuánto pagarían por el income tax, ¿no? Pero es fundamentalmente eso lo que se tiene, y es una estimación muy relevante de alrededor de 53,000 millones de dólares. Si este porcentaje de 53,000 en 2008 lo comparamos con lo que nos presentó Rodolfo en términos del volumen de ingresos que tienen, los migrantes mexicanos reciben por todos los programas públicos en Estados Unidos alrededor de unos 3,500 millones de dólares. Entonces, con todo esto que nos presentó Rodolfo de bienestar y una serie de programas, si comparamos esa cifra con estos 52,000, no hay una correspondencia total en lo que se viene señalando en esta perspectiva. El cuarto tesis es algo muy polémico, pero que es interesante ponerlo en perspectiva también. La cuarta tesis, para mostrar y repensar la relación migración-desarrollo, implica que el proceso migratorio propicia importantes transferencias de recursos económicos por concepto de formación educativa y reproducción social de la fuerza de trabajo. Muy pocas veces nos ponemos a pensar eso. Pensamos y hacemos abstracción como si de la nada un migrante en su país de origen apareciera de milagro en el país receptor, y pierdes todo el proceso que se da. Cómo se creó, cómo se mantuvo, qué formación tiene, cuál fue el gasto que como sociedad el país emisor tuvo que hacer para mantener a los migrantes. Y cuando menos aquí yo lo evalúo en 2 elementos. ¿Cuál es el costo educativo que se tuvo que invertir en este migrante hasta el momento de su llegada a los Estados Unidos? Porque puede haber que otros sigan acumulando, pero cuando menos la educación que tenía al momento de su llegada en Estados Unidos. Y segundo, un estimado muy global de lo que le hubiera costado, de lo que le invierte la sociedad y la familia del país receptor en términos de su
reproducción social de vida. Tuvo que alimentarse, tuvo que vestirse, tuvo que vivir en un seno familiar, demandar, consumir un conjunto de servicios. Y eso es un poco nada más para pensar lo que estaríamos señalando en esta característica. Lo que quiero para señalarles simplemente la inversión educativa y de costo de reproducción de los migrantes que llegaron entre 1994 y 2008, aquí hago un corte nada más para establecer solo, para tener un periodo de referencia, sería alrededor de 340,000 millones de dólares. Eso es lo que en términos de la formación educativa tuvo que invertir ya sea el Estado o las familias, si son en educación privada o educación pública, lo que hayan tenido que tener, y lo que hubiera costado mantener en el caso México, lo que tuvo que invertir, y lo comparo nada más para tener este balance con las remesas. ¿Cuál fue el volumen de remesas enviado en este mismo periodo? Pues, ¿verdad? Y es pues por allá anda una proporción casi del doble, ¿no?, en lo que se está generando en esta perspectiva. Hay otra forma de verlo, que es muy interesante y no lo traje aquí en esto, y ya lo tengo, el cálculo es, ¿cuánto le hubiera costado a la sociedad de Estados Unidos tener estos 3.8 millones de trabajadores en Estados Unidos formados? ¿Cuánto le hubiera costado en esta perspectiva? Para que tengan ustedes una idea, sería 1.270.000 millones, ¿no?, de dólares. ¿Por qué? Porque es más cara la educación, el nivel de manutención. Sí, en este caso está en pesos, y tomé para el costo de vida, ¿cómo estimé el costo de vida? Pues tomé el costo de la canasta integral, no esta de Coneval, el costo para tener un aproximado de cuánto cuesta la vida, y lo regresé a precios desde su origen de nacimiento hasta la fecha, para tener un costo estimado de lo que se tiene. Entonces, este conjunto de datos es lo que quiero presentar para ir repensando con todos ustedes esta famosa relación que se da entre migración y desarrollo. Aquí, como para ir cerrando esta perspectiva, sé que puede ser algo muy polémico, pero me interesó mucho este estudio porque al trabajar en una escuela de políticas públicas, mucho de lo que está llevando nuestro interés de investigación, en particular al mío, es cómo hay una desarticulación, un papel muy pasivo, y ayer lo señalaban muchos lados, del gobierno de los Estados Unidos mexicanos en relación a la migración, como que no hay muchos elementos de negociación. Carece de elementos empíricos, carece de argumentos, y parece que vamos a un punto de negociación muy débil, muy endeble, en el cual simplemente tenemos que agradecerle que nos den remesas para que sigan sobreviviendo las familias en México, cuando no es así. Se habló ayer, incluso al inicio de la ponencia, de que se trataba de un proceso de negociación bilateral, no una visión bilateral entre los países. Y en este punto importante, lo que quiero señalar es que pues, sería muy interesante seguir avanzando en que los enfoques individualistas y microsociales resultan limitados para dar cuenta del complejo entramado estructural que subyace la migración internacional en la sociedad contemporánea. Hay un punto aquí muy relevante que estamos trabajando, yo creo que ya saldrá en con datos de 2010. La CPS es buena, pero tenemos otra fuente de información también adicional, la CPS MORC, que es el cuestionario que sigue a los migrantes por 4 meses consecutivos, los deja descansar 8 y luego los entrevista los siguientes 4 finales. Entonces te da una muestra de migrantes más amplia, y lo que estamos viendo es, estoy terminando un trabajo de cómo se descompensaría el sistema de seguridad social si no tuviera el aporte de los migrantes en general en los Estados Unidos. No tengan una idea, más o menos 1 de cada 3 pensionados en Estados Unidos es soportado gracias al el aporte que hacen los migrantes a la economía de los Estados Unidos a través de los impuestos. Muchos migrantes sí pueden recibir prestaciones. Rodolfo hacía la diferenciación en términos de tipos de migrantes, pero en el caso de los migrantes mexicanos, en su esencia, son más aportadores que receptores de beneficios. Entonces, por ahí hay un punto muy relevante también de discusión. Hay que pensar que los migrantes son requeridos por el mercado laboral receptor con la finalidad de satisfacer su demanda y abaratar también procesos productivos. Este mapa que nos presentaba Rodolfo de cómo se está dando la movilidad geográfica de los migrantes, ese nada más hay que sobreponerle cómo se está dando la reestructuración productiva. Desde los 90 a la fecha viene una reestructuración productiva de las actividades, y entonces las actividades manufactureras baratas se están moviendo hacia el centro que tú mencionabas, Rodolfo, de cómo se están en esta parte central de los Estados Unidos, es donde la manufactura se está moviendo con actividades baratas, ¿no? La industria de la carne, la industria del enlatado, sustituyendo un migrante de $60,000 anuales por un migrante mexicano de $24,000, ¿no? Entonces, este proceso de reestructuración productiva es muy, muy, muy importante, y para no abusar del tiempo, yo con eso concluyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Vamos a oír ahora a Rodolfo Rubio Salas, del campus Ciudad Juárez del Colegio de la Frontera Norte. Su ponencia es Situaciones de vulnerabilidad entre migrantes mexicanos sin documentos con destino a Estados Unidos y en proceso de repatriación. Bien, buenas tardes y muchas gracias particularmente a las organizadoras por la oportunidad de estar aquí. Yo, como decía Maru ayer, más que ser especialista en cuestiones de vulnerabilidad de los migrantes, lo que más he estudiado son los cambios en los patrones, en los flujos, pero digamos ahora que está en boga el término y que es yo creo un tema de investigación importante, pues he tratado, digamos, de hacer una fusión en esos términos. De hecho, y un poco aprovechándome de la discusión de los últimos, de ayer y del día de hoy, yo creo que hay, digamos, tres elementos importantes en términos de estas situaciones a las que estarían expuestos los migrantes en tres contextos diferentes que ahora les voy a mencionar cuáles son. Una, digamos, son las situaciones de riesgo cuando están en el cruce clandestino a Estados Unidos, ¿no? Que es un concepto, digamos, que en los 2 días ahí ha aparecido. Otro es el concepto de desprotección, es decir, buena parte de los migrantes mexicanos que han deportado en los últimos años han estado o han pasado por centros de detención donde el consulado o los consulados mexicanos han hecho muy poco en términos de protección o de atender o supervisar esos lugares. Y lo otro, digamos, tiene que ver con una idea de incertidumbre. Buena parte también de los migrantes que han deportado en los últimos años son migrantes que ya tenían, digamos, no le podemos llamar residencia legal, pero sí estaban establecidos en Estados Unidos y tenían parte de su vida ya hecha allá. Cuando son regresados a México, regresan con bastante incertidumbre. Y aquí voy a utilizar mucho el caso de Ciudad Juárez, porque se convirtió, digamos, en el punto de la frontera por el que en los últimos 5 años estaban deportando o repatriando, particularmente en su gran mayoría migrantes que venían de centros de detención o de cárceles, ¿no? Entonces yo les voy a tratar ahí de presentar, digamos, cómo se dio ese contexto y qué fue lo que pasó, digamos. Entonces, las situaciones aquí que yo presento son las asociadas a la entrada sin documentos a Estados Unidos, las asociadas a la detención y el proceso de deportación o de repatriación, y las asociadas a las llegadas a las ciudades fronterizas después de ser deportados o repatriados los migrantes. Bueno, ya parte, digamos, de los conceptos que se han utilizado desde el día de ayer, pero a mí me parece importante identificar, pues, que también los migrantes son este grupo poblacional que es altamente vulnerable, ¿no? Entonces, y aquí, digamos, la particularidad también del enfoque que yo le doy es diferente también a lo que hemos estado presentando. Es decir, se presentan aquí las situaciones de vulnerabilidad en los lugares de origen, y un poco los que me precedían eran, pues, las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan también los migrantes cuando ya están en Estados Unidos, esos procesos, digamos, de dificultades de adaptación y que son más complejos. Ahora, no me voy a extender mucho, digamos, en determinados puntos que ya sabemos o que los tenemos como referencia, que tiene que ver esto, digamos, de los desvíos de los flujos que ha hecho que los migrantes crucen más por zonas muy complicadas y muy difíciles, pues que han hecho, digamos, que estos indicadores de mortandad de migrantes hayan crecido particularmente desde el 93 hasta ahora. Hay también este elemento de la contratación de traficantes de indocumentados que también, digamos, hace más vulnerables a los migrantes. Y la información que utilizo es básicamente, pues, esta información de casa, que es la encuesta sobre migración en la frontera de México, que yo creo que se debe llamar encuesta sobre movilidad o desplazamientos, más que migración, digamos, como tal, un poco también lo que estamos, por lo que hemos estado discutiendo, que tiene, digamos, algunas particularidades. Una que los datos están desde 1993 y podemos saber, en esa coyuntura que fue en 1993 para los procesos migratorios en la frontera México-Estados Unidos, pues la importancia que tiene hasta nuestros días. Hay una estrategia metodológica que me parece que se ha mantenido y ha sido en algunos momentos hasta mejorada,
Se trata, eso sí, es muy importante de decir que se trata aquí de desplazamientos y no de personas, o sea, las personas pueden ser captadas en distintos momentos del desplazamiento, ¿no? Y se trata básicamente de personas de 12 años y más, que digamos de alguna manera en México se conceptualiza como los que están en edad laboral, ¿no? Digamos, el primer dato que a mí me parece importante es este crecimiento, ¿no? Es decir, los migrantes, a través de la encuesta, cuando son entrevistados, se les pregunta si si contrataron, en caso de que fueran deportados, o si van a contratar en caso de cruzar, si contrataron a un traficante indocumentado, a un pollero o a un coyote, como se le llama por acá. Y ustedes ven, digamos, ahí los datos que son, hay un crecimiento sostenido, ¿no? Hasta digamos, que en la actualidad 3 de cada 4, quizá 4 de cada 5 estén, digamos, dependiendo de un traficante de indocumentados para llevar a cabo el cruce. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, los datos de 93, quizá hasta 2005, había una diferencia entre los deportados y los que estaban antes de cruzar Estados Unidos que iban a contratar. Esa diferencia en sentido estricto determina pues que a lo mejor contratar a un migrante tiene una mayor probabilidad de éxito a la hora, digamos, del cruce, ¿no? Aunque la brecha se ha ido cerrando precisamente porque la gran mayoría de los que llegan ahora a la frontera pues ya vienen, digamos, con la idea de que tienen que contratar a alguien para llevar a cabo el cruce. Aquí, digamos, parte también, yo digo, y voy a mencionar estaré mencionando algunas referencias y datos de cosas que nosotros les hemos preguntado en Ciudad Juárez a los migrantes, que me parece importante, y es esto, ¿no? O sea, ya de entrada los migrantes son vulnerables y están en una situación de riesgo al contratar a un traficante de indocumentados, pero la percepción que ellos tienen es que están en condiciones de riesgo más amplias si no los contratan. Es decir, hay digamos, una dificultad mayor para ellos intentar ese cruce. Luego está la otra parte, que es aunque digamos desde el 93 hasta 2008, 2009, que son los últimos datos que yo utilizo, la mayoría son personas sin experiencia migratoria. Este elemento a mí también me parece importante en términos de la vulnerabilidad que implica para los migrantes a la hora del cruce. Es decir, a los migrantes, tal como nosotros también les preguntamos, les pueden decir muchas cosas, pero si no están, digamos, en el sitio y experimentan lo que hay que pasar a la hora del cruce, y no lo tienen claro, pues eso los hace, digamos, particularmente más vulnerables. Recuerden que esto de los migrantes sin experiencia se ha incrementado en los últimos años, particularmente por la disminución en la circularidad y la ampliación también, digamos, de los tiempos de estancia en Estados Unidos. A partir de 2007, en la encuesta se empezaron a hacer algunas preguntas que estaban directamente relacionadas con riesgos. Y esta pregunta a mí me parece importante porque vean que el 78% de los entrevistados, deportados, que entre 2007 y 2009, son aproximadamente 1,5 millones de deportaciones, más que de deportados. El 78% dijo que no había experimentado o contemplado ningún riesgo a la hora del desplazamiento. Eso quiere decir, digamos, que no tienen al menos la idea de que van a correr peligros o riesgos a la hora del cruce. De hecho, el principal riesgo y el principal temor para los migrantes casi siempre es pues que la patrulla fronteriza o el ICE los vaya, digamos, a prender. Eso es el que contemplan como, digamos, la dificultad principal. Y luego, al ser capturados y devueltos, los migrantes, ¿sintió usted algún riesgo? Y el 70% dijeron que no. Inclusive no identifican nada de situaciones riesgosas cuando son capturados y devueltos. Estas preguntas, que a mí también me parecen centrales: durante la persecución hasta su detención, ¿fue objeto de alguna agresión física? Y vean, pues la gran mayoría dijo que no. O sea que el 95%, prácticamente 94%, dijo que no había sido objeto de alguna agresión física de parte, digamos, de la gente que lo detuvo, ¿no? Evidentemente ahí hay casos extremos pero en términos generales aquí la respuesta es que no, en su gran mayoría no son. Lo que sí se incrementa un poco más es esto de la agresión verbal, ¿no? Que sí lo identifican más comúnmente. Luego, ahí está la pregunta, esta. Lo que les decía un poco, digamos, de
de la atención que pudieran o deberían de tener los consulados, ¿no?, mexicanos. A la pregunta expresa de si fueron informados por la autoridad migratoria, en este caso la estadounidense, de su derecho a establecer comunicación con el consulado mexicano, el 85% dijo que no fue, no se le comunicó, digamos, que tenía derecho a esa situación. Aquí yo quiero abrir un paréntesis porque sí me parece importante esto de los consulados. En algún momento, en algún proyecto, también aquí en el colegio estuvimos yendo a hacer algunos trabajos en los consulados, algunos estudios, y sí me parece, digamos, que la actividad principal de los consulados se concentra en esta tramitología de documentos dentro, digamos, de los consulados, y que es muy poco lo que hacen en términos de supervisión fuera, digamos, de los consulados. En una mesa muy interesante que tuvimos, que hubo en Juárez hace año y medio más o menos, había 4 cónsules y entonces pues, les pedimos que presentaran lo que hacían y pues son bastante eficientes en esto de generar documentos y particularmente con la matrícula consular tenían bastante éxito, pero digamos llegó un momento en que se les cuestionó y cuando se les dijo qué hacían, digamos, supervisando estos centros de detención y cárceles, particularmente porque allí en Nuevo México habían aparecido 2 centros o 3 donde había reportes de que habían muerto migrantes y de que había, digamos, algunos brotes de infecciones de enfermedades, y entonces cuando se les preguntó, los 4 voltearon a verse entre ellos a ver quién iba a contestar algo porque no sabían y tardaron como 2 minutos en que alguno de ellos contestó, y lo que hizo fue realmente confesar pues que hacían muy poco y que no iban a supervisar esos lugares o centros de detención donde están los migrantes. Entonces ahí me parece que esta desprotección de los migrantes es particularmente un tema central, digamos, en lo que está pasando en Estados Unidos, y sobre todo por lo que decía ayer el doctor Bustamante, ¿no? Se han incrementado mucho las personas que están en los centros de detención a raíz de las redadas y a raíz de todas estas detenciones que suceden, que son simplemente faltas administrativas de tránsito y todo esto, ¿no? Luego, dice, durante el cruce clandestino recibió ayuda ante la situación de riesgo al momento de cruce. Recuerden que el 22% dijo que no había tenido ninguna situación de riesgo. De ese total, que son aproximadamente esos 384,000, dijo el 6% sí recibió algún tipo de ayuda y el 94% no, o sea, no hubo nada que los... Y vean ahí quiénes son la principal ayuda de esos pocos, digamos, que la recibieron, pues es básicamente la patrulla fronteriza, ¿no? Bueno, esta es la otra pregunta. Luego, de esos, perdón ahí el brinco de las láminas. Luego, de ese 15% que sí utilizó, que fue informado la autoridad del uso del consulado mexicano, se le preguntó si utilizó el derecho a establecer comunicación con el consulado y solamente el 14% dijo que sí, a pesar, digamos, de la situación. Ahí lo que aparentemente sucede, aunque aquí, digamos, en el cuestionario no está la pregunta, es una total desconfianza, digamos, a la capacidad de los consulados para apoyar, ¿no? En este caso. Bueno, esos son un poco, yo ahora lo que estoy haciendo que ya no alcancé, digamos, a presentar, es haciendo varias desagregaciones, y una de ellas, por ejemplo, en 2007-2008 ya aparece, digamos, que el 45% de los migrantes son, me parece a mí, mi hipótesis es que son ya producto de las redadas o producto de detenciones en toda la frontera. Yo sé, digamos, que en el caso de Juárez sí tengo muy claro que es como el 80 o el 85% vienen, digamos, de esos centros de detención, aunque ahí por algunas condiciones particulares que ya ampliaría un poco más adelante. Entonces, este es un elemento que yo voy a utilizar, digamos, en las próximas semanas para analizar un poco más de estos indicadores. Luego, ¿cómo califican el servicio otorgado por el consulado? Pues la mayoría, ahí hay todavía, digamos, un 35%, una tercera parte que dice que de cualquier manera el servicio es o regular o malo o muy malo, ¿no? Que le están otorgando, digamos, los consulados. También es un elemento que a mí me parece central ahora en estas repatriaciones.
La gente, hay un 22% de personas que no fueron devueltos por los lugares donde los repatriaron junto con sus familiares, y es uno de las situaciones, digamos, de incertidumbre más importantes a la hora del cruce. Eso es lo que le solicitan bastante al Instituto Nacional de Migración y a las instituciones, digamos, que les dan apoyo en las ciudades. Primero, buscar por dónde fueron, digamos, repatriados sus familiares, ¿no? Que es algo, digamos, central. Y otras cosas que nosotros hemos detectado, esto, digamos, es bastante más informal, porque es un monitoreo que se hizo. Yo participo hoy en un comité municipal de atención al migrante, en el que, por cierto, ya soy persona non grata de hace más o menos un año. Y entonces estas situaciones fueron las que identificamos, particularmente en el caso, digamos, de la gente que estaba en los centros de detención. Hay problemas de salud no atendidos, hay gente que cuando la repatrian viene enferma, o sea, en esa condición, reportan que les dan comida en mal estado, ¿sí? Y en algunas situaciones también dicen que la comida que les dan es insuficiente, digamos, para... no hay presencia del Consulado de México, la pérdida de sus pertenencias, que es algo también que les preocupa bastante. Hay maltrato de personal de los centros de detención, que no necesariamente son, digamos, de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Se trata en muchos casos de personas con estancias largas en Estados Unidos, que son estos los que tienen más incertidumbre, porque realmente tienen a sus familias e inclusive a sus hijos en Estados Unidos, ¿no? Los hijos ya son nacidos allá. Muchos, o una parte de ellos, no tiene familiares o redes sociales ya en México. Entonces su incertidumbre es mayor, porque va a estar ahí en la frontera viendo a ver qué hace, ¿no? Y tiene miedo a intentar otra vez el cruce, porque pueden ser detenidos, y realmente la amenaza es que no estarán ahora 3 o 6 meses, sino bastante más tiempo si son detenidos, ¿no? Luego, estas situaciones de vulnerabilidad en las ciudades de la frontera, yo me voy a pasar aquí al siguiente un poco para ejemplificar lo que sucedió en Ciudad Juárez en los últimos 3 años. En Ciudad Juárez, el flujo, digamos, de migrantes que llegan a la frontera para intentar cruzar descendió considerablemente, es decir, aproximadamente el 1% de los que llegan a la frontera para cruzar sin documentos pasa por Juárez o por la región aledaña, ¿no? Entonces eso disminuyó mucho, digamos, las aprehensiones cerca en las inmediaciones de Juárez, y por lo tanto las repatriaciones o deportaciones. ¿Qué hizo? ¿Qué cambio hubo ahí? Entonces las autoridades de Estados Unidos, a raíz de que tenían una infraestructura no utilizada en el lado del Paso, pues empezaron a utilizar esta zona para repatriar a los que vienen de los centros de detención. Por eso se volvió, digamos, más grande la cantidad de migrantes repatriados por esta zona, que venían de esos centros de detención. Entonces, en algún momento de los últimos 3 años, bueno, de los 4 o 5 años terribles de Ciudad Juárez, pues el presidente municipal en turno empezó a negociar con las autoridades de Estados Unidos de que dejaran de repatriar por Juárez, porque se trataba en sentido estricto, ya comprándoles, digamos, el discurso, pues, de criminales y de delincuentes, y que eso al final de cuentas iba a tener un efecto. Si ya de por sí estamos aquí mal, pues estaremos peor si siguen, digamos, deportando a estos migrantes que evidentemente no cumplen con ese perfil. ¿Qué fue lo que sucedió? Se la pasó más o menos un año negociando, hasta que en marzo de 2010 dejaron de repatriar de esos centros de detención por Ciudad Juárez, de tal manera que ahora por Ciudad Juárez ocurren de 45,000 a 50,000 repatriaciones que sucedían anteriormente al año, pues ahora están sucediendo más o menos como unas 3,000 o 4,000 nada más, ¿no? Porque esos, digamos, dejaron de tener el peso que tenían. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Pues dos situaciones. A esos repatriados los están llevando por otros lugares donde no hay la infraestructura para atenderlos una vez entrados, digamos, a México, particularmente por una ciudad que está más o menos a 150 kilómetros de Juárez, que es Ojinaga, y que no hay, digamos, no hay ni siquiera autobuses para desplazarlos, digamos, suficientes hacia... Entonces ahí se está generando, digamos, un problema importante, porque pues no hay ese tipo de servicios. Y luego, además, dentro de Ciudad Juárez, dos cuestiones que me parecen importantes. La Casa del Migrante ya dejó de funcionar como tal, porque no hay a quien atender, ¿sí? Y luego la Organización Internacional de las Migraciones, que había puesto su oficina hace 2 años, pues ahora se está preguntando qué va a hacer ahí, porque a ellos parte de lo que les interesaba mucho era apoyar a estos a estos repatriados que venían de los centros de detención, de esto que llaman el programa de repatriación humana, ¿no? Entonces no hay como que mucho que hacer, ¿no? En ese sentido.
Y bueno, yo no soy, entre algunas cosas de que no soy grato ya, digamos, en ese comité, es porque yo les digo, bueno, además la idea de que tienen la idea de que los migrantes son de otro lado. Cuando realmente está demostrado que los que deportan por Ciudad Juárez, la gran mayoría son del estado de Chihuahua. Y entonces ellos creen, digamos, que los que están, que los deberían de mandar por otros lados porque no son de Chihuahua, o sea, son de Chiapas, son de otros sitios. Entonces han asumido el discurso de una manera, digamos, bastante apegada a lo que quieren, pero que está muy desconectada, digamos, de la realidad. Y bueno, hasta yo ahí me quedo, gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Vamos a abrir las preguntas. Germán Vega, por favor. Yo vamos a al revés la presentación y... Germán, te tienes que acercar al micrófono. Aquí hay un micrófono. Por internet. Bueno, muchas gracias y una disculpa por no poder haber asistido ayer. Ve que han sido muy interesantes las presentaciones. Bueno, yo he trabajado un poco el caso de Juárez desde 79-80 y estaba justamente pensando también en términos de las otras presentaciones y algunas que alcancé a escuchar antes de mediodía. Yo creo que hay un tema que hay que volver a reconsiderar, que es toda esta cuestión de las redes, porque si no entendería uno por qué hay un buen grupo de personas de Yucatán o de Quintana Roo, etcétera, bastante bien establecidas en San Francisco, ¿no? Y tampoco tienen una larga tradición como los casos de los estados del centro occidente de México. Y me llama la atención esto último que comenta Rubio, Rodolfo, porque desde más o menos finales de los 80, que estaba yo haciendo mi trabajo de campo en Ciudad Juárez, la mayoría de la migración era justamente del interior del estado de Chihuahua, de Coahuila, y por eso aludo a las redes. Me llama mucho la atención que se siga, por un lado, pensando que son de otros lugares. Bueno, sé que también en esa época ya cruzaba gente de Chiapas, etcétera, etcétera. Pero sigo pensando que aquí es vital el asunto de entender esta cuestión de las redes para ver incluso el nivel de vulnerabilidad y los riesgos e incluso las posibilidades de cruce. Pero sí me sorprende porque hay una enorme cantidad de gente que desde esa época cruzaba del interior de estos lugares hacia Estados Unidos, independientemente de los comités que la tienen más fácil. Y yo creo que el hecho de poder colocar tú, que lo Germán, debes de tener... ¿Y la pregunta es? Sí, no, la pregunta es, justamente esa, ¿no? Si alcanzan ustedes a ver o a percibir este asunto de las redes, en términos de, como se ha mostrado en otros trabajos, facilitar de alguna manera o reducir los niveles de vulnerabilidad. Yo creo que entender este proceso ayudaría. Y la otra sería, no sé si estamos asistiendo también a una especie de relevo generacional de aspirantes a migrantes o de migrantes. Hablase también de algunos casos de los migrantes clandestinos o indocumentados que probablemente también no tienen estas redes, no cuentan con esas redes, ¿no? O sea, bueno, con eso me quedo. Y solamente una pregunta muy rápida para Rodolfo Cruz. Hay también en el ambiente sobre esta de los cuadros bastante interesantes que presentaste, una serie de preguntas que a veces últimamente nos hacían algunos periodistas, ¿no? Que es una especie como de mito, pero se me hace como muy interesante, sobre todo a partir de la crisis, de cómo muchas familias al interior de México estaban apoyando la migración, enviando incluso remesas mexicanas, como ellos decían, ¿no? Y efectivamente, sí se da, no solo eso, incluso yo en un trabajo que publiqué con Liliana Huerta sobre el caso del Estado de México, de Hidalgo y también de Guanajuato, veíamos que a la hora de ver los hogares, y eso sería algo muy interesante que yo quería preguntarte, si alcanzaste a captar, que es algo que sí nosotros vimos basados en el censo mexicano,
la población de miembros de estos hogares que también contribuían económicamente y trabajaban al interior del país. Entonces, eso es lo que de alguna manera también permitía sostener la continuidad de la migración en Estados Unidos. En otras palabras, había periodos de desempleo o horarios más recortados, incluso que dificultaban el envío de remesas, ¿no? Entonces, yo solo quería preguntar si has pensado en términos de esa población, independientemente que yo sé que también ha cambiado la composición de los hogares en términos de las tasas de fecundidad o el número de miembros. Obviamente no es lo mismo las ciudades fronterizas, el centro, que el sur. Y bueno, esa es la única pregunta. Gracias. Gracias, Germán. Graciela. Sí. Hola. ¿Sí? Sí. Hola, hola. No, es que me parecía que no funcionaba. Bueno, me han encantado las 3 ponencias y decir que tengo 2 comentarios muy concretitos para Rodolfo Cruz y luego para Héctor. Cuando te comentaba el tema del gráfico aquel sobre el impacto de la reforma constitucional del 2000, ¿no? Pues yo creo que sería... Luego tú muestras las 2 curvas, la de nacionalizaciones de todos los migrantes y la de nacionalizaciones de mexicanos, y el comportamiento, aunque los volúmenes no, el comportamiento de las curvas es muy parejo, es paralelo. Es decir, a lo mejor el efecto se ve en los años siguientes, realmente de una manera competitiva. Si no, estamos hablando de 2 procesos con naturalezas muy diferentes. En otros países no te quitaban la nacionalidad si tú te hacías americano, pero en México sí, y eso pesa, ¿no? Entonces, un poquito... Pues sí, este es uno de los comentarios. El siguiente a Héctor es... En un cuadro que tú has comentado aquí... Bueno, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con el planteamiento general de la ponencia, y es un poco la línea en la que yo siempre trabajo los temas de ecodesarrollo. Pero quería comentar un cuadro en particular que mencionaste sobre población ocupada en la industria manufacturera, ¿no? Entonces, pues yo ahí sí veo un proceso claro, como tú, que... con respecto a la nativa puede haber una sustitución de mano de obra autóctona bien pagada por una mano de obra en condiciones más precarias, ¿no? Pero también veo que esos puestos gerenciales de la industria manufacturera son los que han ido desapareciendo por 2 fuentes. Por un lado, la automatización, y por otro lado, por el outsourcing. Entonces, estos puestos de secretaria, de gestión, de todo esto ha sido reemplazado, digamos, por la automatización en la industria manufacturera. Entonces, realmente ese factor también está pesando ahí, ¿no? Y yo creo que la población americana se ha desplazado más hacia el sector servicios y ha dejado este hueco un poco a robots y mano de obra inmigrante, ¿no? Un poco por ahí. ¿Cómo lo ves tú? Daniel. Bueno, yo creo que hemos escuchado 3 ponencias muy ricas, muy bien documentadas con cifras. Son 3 presentaciones muy ricas, ¿no? En datos, cifras, etcétera, ¿no? Yo tengo 2 preguntas muy concretas. Una para Héctor, preguntarle en qué medida realmente los migrantes, si hay alguna cuantificación, influyen en esto que se ha llamado la inflación estructural, ¿no? Dada qué tanto presionan hacia el mantenimiento de bajos salarios para la población ocupada en general, ¿no? Y la otra pregunta para Rodolfo Cruz, ¿no? Va en el sentido de, pues él hablaba de estas bajas, de esta tasa, digamos, relativamente baja o muy baja, ¿no?, de naturalización con respecto a otros grupos de migrantes. Preguntarte
si hay, digamos, una consideración del peso relativo de las variables, qué tanto educación o qué tanto el idioma y otras variables están pesando, cuál es el peso que tiene, incluso, no sé, si me ocurre pensar en una variable que no está ahí, que es el racismo finalmente, que es invisible pero que gira alrededor de muchas decisiones que se toman o se hacen en Estados Unidos, ¿no? Gracias. Guillermo. Una mini ponencia como el doctor Vega y una pregunta. No, enhorabuena por la presentación. Todo el seminario en general ha estado muy bien. Hasta las moderadoras que tienen paciente con los colegas. Así. Un comentario y una serie de preguntas. El comentario es que ha salido ya varias veces. Marchesini yo creo que nos está provocando. Lo de movilidad y inmigración, ¿no? Que obligaste a Rodolfo, que dice que quiere cambiar el nombre de la MIF ya. No, o sea, sí creo que hay que hilar fino, ¿no? Y luego hablaremos de los mapas de Rodolfo. Pero yo creo que todavía el concepto de migración en este contexto sigue siendo operativo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la frontera tenemos a los que duermen en Tijuana y trabajan en San Diego, transfronterizos los llamamos, commuters los llaman en otras partes, los commuters en Ciudad de México que salen del DF hacia el Estado de México a trabajar, o sea, que lo de la movilidad sí creo que es importante, pero en algunos contextos yo creo que el de migración, no emigrante o inmigrante, sino migrante, que todavía contiene, ¿no? el movimiento, entonces sí es cierto que en otros espacios de análisis la movilidad es una categoría útil, pero para cambiar de nombre no creo, pero sí creo que insisto, sí es una categoría que en algunos aspectos no sirve. La movilidad en el desierto, la movilidad cuando estudiamos el peligro, los riesgos en determinados áreas de cruce, está claro que lo de la movilidad es interesante, ¿no? Moverse sobre el terreno de dunas o moverse sobre las partes del río, o sea, ahí sí, pero en otros insisto, contextos de análisis, el de migración sí todavía sigue siendo útil. Pero si quieren le cambiamos el nombre a la EMIG. No, el comentario, y tiene que ver también con con la precisión, ¿no? Los mapas que Rodolfo utiliza, la regionalización de Massey y Durán, creo que es, ¿no? de Estados Unidos, y que vuelve a tener los mismos problemas que la que utilizan ellos para México. Yo entiendo que es difícil, pero creo que a lo mejor el mapa por condados, de la misma manera que el mapa por municipios en México, nos ayuda a veces a ubicar, a pensar mejor, ¿no? Las cifras sobre el mapa. Por ejemplo, la parte de California, el norte de California yo lo veo más vinculado a Oregon, por ejemplo, o al estado de Washington, que con el sur de la misma California, ¿no? Entonces, como tienes y aquí está Rafaela, que a lo mejor nos puede hacer los mapas con la información del Current Population Survey, ¿no? Y entonces se podría ganar más en... No, los mapas están... No, me refiero que se puede utilizar el de los condados y ganaríamos mejor, ¿no? Iríamos un poco más allá que el del Massey y Durán para precisar algunas cosas. Por ejemplo, Nevada, Las Vegas, la veo más vinculado acá con California, Riverside o con Arizona, que con la parte alta de Estados Unidos, ¿no? Las Dakotas y todo eso. No es una cuestión de precisión como lo de eso, que sí creo que nos enriquecería, ¿no? Bastante, que yo creo que sería sí se puede hacer. De hecho, sí le he visto a él los mapas de los condados, ¿no? De cara al futuro. Pregunta. Y las preguntas iban ahí. Consta que yo no fui. A los Rodolfos. Es que ayer salió lo de los retornos, que decía Bustamante que no había retornos. Yo creo que con lo del ICE hay 300.000, 400.000. Además, ellos distinguen entre non-criminal and criminal. Yo sí creo que eso es un retorno, ¿no? O sea, técnicamente, en los últimos 3-4 años, el ICE ha acumulado cerca de 1 millón de retornados. Entonces, la pregunta es,
¿Ustedes lo verían eso también como retorno? Ayer surgió, Rodolfo lo dijo, y entonces quiero a Rodolfo Rubio, ¿no? Técnicamente o de facto, eso sí es un retorno, y ha sido, insisto, casi 1 millón en los últimos más de 1 millón en los últimos 4 años, cifras del ICE solamente. Entonces era verlo por ahí, aunque sea forzado. En el 29 también las famosas deportaciones, repatriaciones y retornos voluntarios también sumó bastante. Entonces yo creo que actualmente sí está habiendo un retorno, ¿sí? Y la evidencia estadística vendría dada por ahí, pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes, ¿no? Si eso realmente se puede entender, como lo entiendo yo, ¿no? Como un retorno. Y lo dejaría ahí porque tenía más preguntas, pero claro, después de expresarme... Gracias. ¿Alguien más? No, pues yo sí tengo un par de preguntas. Una es para Rodolfo Rubio, perdón. En términos, de hecho son 2 preguntas. Una es en términos de los polleros, porque, bueno, jurídicamente hablando, los polleros están catalogados como crimen organizado, tráfico de personas, bla, 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 bla. Mientras que los propios migrantes lo ven como un seguro de paso. ¿Cuál es tu posición al respecto en términos de realmente están aportando un servicio o realmente son criminales? ¿Y qué tanto aumentan o disminuyen la vulnerabilidad de los migrantes? Esa es una. La otra es el programa de repatriación humana. Yo estuve trabajando con Juan Artola cuando se diseñó la participación de OIM en el diseño del programa de repatriación humana, y precisamente el programa piloto se hizo en Juárez porque, bueno, por ahí llegaban el 8% de personas, había una persona que tenía más o menos organizada la estrategia y dijeron hay que identificar mejores prácticas y de ahí ponerlo en los 15 o 17 puntos de recepción que hay. ¿Cuál es la evaluación que se hace de los 2 años que se aplicó el programa de repatriación? ¿Realmente hay resultados como reducción de vulnerabilidad de los deportados? ¿O es un catálogo de 5 servicios de llamada telefónica, vaso de agua, comida y transporte? Esa es una pregunta. La otra pregunta es para ti, en términos de cuál es el efecto IME en que lleva para 1 década de organizar migrante, del Instituto Mexicano del Exterior, sí, perdón, que lleva para 1 década de tener esta agenda de servicios para los migrantes, de apoyarlos a que aprendan inglés, de apoyarlos a que tengan naturalización, de apoyarlos a organización y en términos estrictos, en teoría, de reducir la vulnerabilidad que está señalando. Se llama Sistema INE. Instituto de Mexicanos en el Exterior. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿La segunda parte del doctor Vega y mía o para después? Bueno, hacemos una segunda ronda. Entonces, bueno, si quieren responder en el mismo sentido de las presentaciones. Bueno, primero, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que ayudan a continuar la discusión. Germán, sobre las remesas, más bien las contrarremesas, no he visto un documento. Sé que hay testimonios por ahí del envío, precisamente en el 2008, 2009, 2010, no sé, por ahí ha habido ciertos testimonios de que ha habido envío de dineros. Siempre han ocurrido, pero que se acentuó debido a la crisis económica o financiera, para que los mexicanos no se regresaran y pudieran seguir buscando algún empleo en Estados Unidos. No hay un documento. Me parece que habría que hacer un análisis, no sé si en la ENIG podría haber algo en cuanto a la encuesta de ingreso-gasto. El censo no nos va a dar esa información. No sé si el ingreso-gasto traiga, porque trae remesas hacia el interior del mismo México, eso sí lo trae, pero no sé si traiga envío de remesas de los hogares mexicanos hacia el exterior. No sé, Luis, si tú has visto, Yolanda, ese tipo. No, probablemente la encuesta de ingreso-gasto, que es nacional, a lo mejor pudiera existir algo de remesa. Sé que trae al interior, pero no sé si exista hacia el exterior, entonces habría que buscarlo, pero no he visto. Sobre
la ciudadanía, que es un tema bastante interesante. Sí, es decir, yo creo que sí ha habido un incremento de la obtención. Los mexicanos están tratando de buscar el proceso de naturalización. Creo que también, pero como te dice Leti, no se ha visto el efecto todavía, ¿sí? Pues de que puedes mantener tu ciudadanía mexicana y entonces con mayor, pero sí se ve que ha habido un incremento. De hecho, hay un incremento de esta. Sin embargo, me parece que todavía estamos muy lejos de ello, de eso. Todavía no hay análisis más detallado, y eso lo uno con la pregunta de Daniel, de cuál es el factor, ahora sí, el key issue, que ayuda al mexicano a tomar la decisión para optar por esa ciudadanía. Mis especulaciones son que existe una desinformación, ¿sí? Que existe una desinformación dentro de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y ahí también lo uno con la pregunta de Ana acerca del efecto IME. El IME, yo sigo sin creer en el IME. Me parece que ahí son líderes, entre comillas, líderes de comunidades, muchos de ellos están ahí por cierto tipo de intereses. Me parece que no están cumpliendo con la función que debería ser la que tú mencionas, Ana, de un apoyo, sobre todo de información hacia las comunidades mexicanas en Estados Unidos para buscar optar por el proceso de naturalización y de consecución con la ciudadanía. Yo creo que ahí el IME, los consulados y algunos otros mecanismos. Oye, el mismo Departamento de Homeland Security acaba de empezar el mes pasado una campaña para promover de que los inmigrantes opten por la naturalización. México debería estar súper interesado en que sus conciudadanos busquen esa ciudadanía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ganarían bastante. No tan solo para una mayor protección, porque eso es lo que les da. Conseguir la ciudadanía es la gran diferencia en los Estados Unidos. Sí, es el parteaguas. ¿Qué puede ayudar? La educación, sin duda alguna, como para no variar en muchos otros fenómenos, para mí sigue siendo un elemento crucial en eso. Pero yo lo que creo es que existe una gran desinformación en los mexicanos de que podrían optar por esa ciudadanía, ¿sí? Y que me parece que se podría hacer algo para poder apoyar. El IME debería ser una de sus principales funciones, no otro tipo de cosas como tomarse las fotos y dar premios, y bueno, pero bueno, esas son, como que se cambian sus funciones, se van más a cuestiones políticas, ¿no? Y dejan de ser más, no tan eficientes. Con respecto a lo de Guillermo, de los mapas, estos mapas que viste, Guillermo, la información viene de las CPS. Eso no te da para poder hacer los mapas a nivel de condado. No te da incluso ni para ciertas regiones de condados, ¿sí? No lo podrías construir con ello. Tendrías que usar, en este caso, los PUMs, que son las muestras de los censos. Entonces acaba de salir la del 2010, hace unos meses. Entonces a lo mejor Rafa me va a echar la mano, nos va a ayudar a construir a nivel de condado, para poder construir esos mapas ya a nivel de eso, y ya quitar del mapa
la regionalización, que ese era tu objetivo. De base y duda. Exacto, ese era tu objetivo, me di cuenta. y por último un elemento que me parece bastante importante aquí es sobre el trabajo de Héctor, que es bien interesante y me parece que va a arrojar información, o si no es que ya está la publicación, no sé, Héctor, pero bastante interesante. La reestructura, o sea, los mercados laborales han estado cambiando en Estados Unidos, y es decir, hay una redistribución de la población principalmente por esta reestructuración productiva que existe en todo México. Más que reestructuración, también con esa reestructuración productiva ha habido cambios, y hay un proceso de cambio en las ocupaciones. Hay una reestructuración ocupacional principalmente en Estados Unidos, que eso hace que los migrantes mexicanos vayan de ciertas ocupaciones a otras, y eso habría que meterlo, es decir, cómo están brincando y cuáles son las ocupaciones que están, me parece de lo más interesante. Pero también no olvidarnos en esa redistribución geográfica de los mexicanos, que bueno, lo acabamos de experimentar y lo estamos experimentando. La ley de Arizona hizo que salieran de ahí, y no fue precisamente por cuestiones laborales, porque en Arizona lo estaban empleando. El problema es que por tener miedo se fueron, ¿no?, de la aplicación de ese tipo de leyes. Entonces se vienen, como se vinieron este año en cascada, Alabama, Indiana, Georgia, Carolinas, o sea, esas que no se han aplicado, pero en la gente toma sus previsiones y se van antes de que les vayan a aplicar ese tipo de leyes migratorias. Entonces, también podría ser otra explicación de esa redistribución geográfica de los inmigrantes mexicanos. Y ahí me detengo. Gracias. Héctor. Sí, gracias. Yo, en relación a la pregunta primero, Daniel, la pregunta que señalaba, en la medida en que los migrantes pueden contribuir a este proceso estructural de baja de salarios, yo creo que no están contribuyendo en el sentido estricto de que la presencia de ellos baje el salario per se. Lo que sí viene está relacionado con lo que señala Rodolfo. Hay una nueva serie de ocupaciones que están surgiendo, y esas ocupaciones no están desplazando en general a otros trabajadores, simplemente la están aceptando con las condiciones salariales que se están ofreciendo en esta perspectiva. Entonces, todas las actividades del centro de los Estados Unidos, de buena parte donde los migrantes se están colocando en este tipo de actividades manufactureras muy diversas, lo que se está notando es de que están entrando con muy bajo salario, pero no están desplazando a otros trabajadores. ¿Sí? Ese es un punto relevante, y lo ligo con la pregunta hacia Graciela. También es cierto, en el caso de la manufactura tradicional, no las nuevas ocupaciones, sino la manufactura tradicional que se viene generando, este proceso que hablo yo de sustitución que se viene dando es fundamentalmente asociado también al proceso de división internacional que está teniendo la manufactura de los Estados Unidos. Están, para hacer frente a la crisis, están trasladando procesos de producción a otras partes del mundo, ¿no? Están llevando una gran parte de los procesos de producción, y los que están dejando en la Unión Americana buena parte de los procesos intensivos en mano de obra sí están siendo reemplazados por migrantes, ¿no? Sobre todo migrantes mexicanos y una parte de migrantes centroamericanos. En esa perspectiva es lo que se viene generando. Pero simplemente lo que yo decía es que la disminución de la ocupación de la población nativa de americanos también puede verse a ese aspecto de polarización del mercado de trabajo, donde desaparece la franja, pues esa gerencial media, y es sustituida por la automatización. Eso es un poco, que no es solo llevárselo fuera, que eso sí también, ¿no? Un poco ahí iba yo. Se están presentando los dos fenómenos, ¿no? Claro, yo creo que Rodolfo. Sí. Sobre la pregunta de Germán, no me quedó claro si te referías a las redes sociales en Estados Unidos o en las ciudades de la frontera, pero... En las ciudades de la frontera y sobre todo en el interior. Sí.
Sí, yo creo que sí, hace años de alguna manera las redes sociales determinaban la dirección, ¿no?, del flujo. O sea, si tenían redes en las ciudades, intentaban cruzar por esa ciudad, y también si las redes estaban en California, pues ¿por qué tenían que cruzar por Tamaulipas, no? Entonces, pero yo creo que en este momento no creo que tengan tanto peso las redes. Y pongo un ejemplo también de lo que preguntabas. En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua sigue siendo el lugar de origen más importante a la hora del cruce de los indocumentos. Pero de los que salen de Chihuahua, Ciudad Juárez no es el lugar más importante, es el desierto de Sonora, Arizona, ¿no? Entonces eso, digamos, de alguna manera explica, o sea, cómo se están comportando los flujos. Y la verdad es que yo creo que, y creo que ese más o menos lo sabemos todos, o sea, están yendo por el sitio donde la probabilidad de que te aprendan es menor, y finalmente eso es lo que está definiendo ahí las rutas y desde luego la presencia de los traficantes, ¿no? Sobre lo que decía Guillermo, yo sí estoy de acuerdo, o sea, son retornos involuntarios finalmente, ¿no? Pero son retornos. Entonces en las estadísticas deben aparecer como tales. Aquí lo que es interesante es un poco lo que yo mencionaba al final, o sea, yo creo que bastante de esta gente que ya tenía tiempo allá y que tenía su vida hecha, tienen muchísima incertidumbre en términos de qué es lo que van a hacer y se están quedando. O sea, no están corriendo el riesgo de pasar otra vez, de que sean detenidos y que eso aumente, digamos, su historial criminal, ¿no? Que dicen los sí, o sea, yo creo que hay que considerarlos, porque yo lo que sí he visto en los datos, con ese filtro que he hecho un poco, digamos, ahí jugando con las variables, es que sí, casi la mitad de los que debieron haber repatriado el año pasado y 2009 venían eran producto, digamos, de redadas y digamos, de este tipo de detenciones. Con respecto a los polleros, pues sí es crimen organizado en sentido estricto, y yo creo que cada vez más organizado, ¿no? Es decir, o sea, porque, digamos, la capacidad que tienen para corromper, la manera, digamos, en que están ahora organizados, de que a cada quien le toca una actividad determinada en un espacio determinado y todo lo demás, pues quiere decir que es realmente, digamos, crimen organizado. Pero a mí lo que me parece interesante, y yo, digamos, no tengo ahí, digamos, una opinión en términos, pero la que pesa aquí es la de los migrantes. O sea, los migrantes los consideran algo muy importante, o sea, su presencia es importante para ellos, porque pues, sin ellos, evidentemente, su idea es que no van a lograr el objetivo, digamos, de cruzar, ¿no? Sobre la prueba piloto esta de repatriación humana que hubo ahí, yo creo que sí hubo algunas mejoras, no necesariamente en términos de a lo que estaba destinado el programa, sino de una serie, digamos, de cuestiones que se encontraron ahí, que pudieron y que permitieron, digamos, que apoyar particularmente a los migrantes. Yo sé que los de las llamadas de teléfonos era, digamos, de alguna manera importante, pero por ejemplo en el caso de Juárez se consiguieron cosas como que el propio municipio les cambiara los cheques a los migrantes. Eso implicaba, digamos, que 25 o 30% que se quedaban las casas de cambio, pues, no lo perdieran los migrantes, que también ahí ayudaba. Luego, pues, no conozco, digamos, el caso de Tijuana o de otros sitios, pero allá sí recuerdo que les pagaban el transporte de regreso completo, digamos, aunque luego se bajaban en Agua Prieta, ¿no? Entonces no llegaban al destino, buena parte de ellos, pero sí creo que sí aportó. Por eso decía que esa fue la razón principal, al menos lo que yo creo, de por qué se instaló ahí la Organización Internacional de las Migraciones, y ahora pues tiene realmente, creo que les regalan con qué lavarse los dientes y cosas aquí, un kit, digamos, de limpieza, ¿no? Sí, exacto, sí. Por supuesto. Bueno, Rodolfo, ¿necesita un minuto más? No, es solamente un poco lo de, me parece que hay un poco de confusión en esto de las deportaciones y retornos, y ayer un poco también lo que decía Bustamante, y que Bustamante dice, es que siempre ha habido migración de retorno, pero no masiva, ¿sí? Entonces hay que verlo con diferentes ojos, es decir, me parece que sí hay un proceso de regreso, ¿sí? Siempre lo ha habido, pero yo creo que en los últimos años, sobre todo en el último quinquenio,
se está incrementando, ¿sí? Eso por un lado, pero estamos hablando del regreso voluntario hasta las zonas de origen y cómo se van a reinsertar en esas comunidades. Eso es un fenómeno. El otro, y yo creo que por eso hay que diferenciarlo, son las propias deportaciones. Estas deportaciones son fuertes, han sido fuertes en los últimos 2-3 años y debe de tenerse mucho cuidado. ¿Por qué? No tan solo, que ya ahorita se ha estado hablando, de que ha habido una deportación de personas que cometieron delitos menores y que venían de centros de detención, sino es que también han estado deportando a enfermos terminales o enfermos con algún tipo de enfermedad grave, ¿sí? Que implica que al momento que ingresen a México necesitan una atención. Eso les ha estado costando. Uno de los primeros lugares donde se estableció lo del programa de repatriación humana fue aquí. De hecho, aquí vino Calderón y anunció por bombos y platillos el programa de repatriación humana. Desafortunadamente, después de eso empezó en 2007, si no me equivoco, en 2007, pero muy poquito, es un porcentaje bien chiquito los que se acogen a ese programa. Para el 2008 habían sido un 2-3%, de todos los que deportaban, un 2-3% decidían. Después, de repente, aumentaba el porcentaje. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Pues que empezaron a meter que se habían acogido al programa porque habían aceptado una botella de agua. O una botella de agua o porque habían hecho una llamada telefónica y entonces ya entraba al programa. ¿Sí? Entonces, pero realmente los beneficiados de ese programa de repatriación humana ha sido menor y realmente está muy lejos de lo que debería de ser. Ya. Gracias. Bueno, entonces ahora les paso la palabra a Maru y a Graciela para que hagan la clausura y muchas gracias por sus... Gracias. Sí. Bueno. La cámara gira. Sí, no, que tengo aquí el este. Bueno, nos hemos repartido un poquito de la tarea y yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones finales, que no conclusiones, porque realmente con la riqueza de todo lo expuesto hasta este momento, creo que tenemos un material muy interesante, de mucha calidad, y que puede dar lugar a nuevos trabajos o profundización de los ya existentes, ¿no? Pero creo que también podemos hacer esta reflexión, y me perdonaréis por todas las cosas que dejé de decir y a lo mejor por aquellas que no compartáis. Yo creo que, en primer lugar, hemos abordado el concepto de vulnerabilidad social y hemos hablado de sus dos componentes explicativos. Por un lado, hemos estado viendo todos los aspectos de inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, los grupos, las familias y los individuos, en este caso los migrantes, en sus condiciones de vida a consecuencia de la experiencia migratoria, el paso por ella y luego como residentes en el país receptor, ¿no? En todo caso, por un proceso que podríamos llamar globalmente con tintes traumáticos. Por otro lado, esta vulnerabilidad se relaciona con el acceso y el manejo de los recursos, con las estrategias que utilizan las propias comunidades, la familia, las personas, para afrontar problemas, para afrontar carencias, crisis y adversidades. En este sentido, es un concepto que hemos relacionado con el concepto de pobreza, de privación material, de exclusión social. Pero luego hemos estado hablando de una vulnerabilidad social en aspectos que son realmente multidimensionales, que se manifiestan como problemáticas concretas de dificultades educativas, de fracaso escolar en el caso, por ejemplo, concreto de México, España, problemas de alojamiento y vivienda, salud insuficiente,
limitaciones en el acceso al bienestar social y problemas legales, problemas de relación con la justicia y con las agencias de seguridad. Hemos estado hablando, sí, de toda esta vulnerabilidad en casi todas las ponencias, pero también hemos estado diciendo, más bien entre líneas, que las personas inmigrantes, aunque sujetos potencialmente vulnerables, también tienen un conjunto de características que debemos rescatar y que forman parte de este marco explicativo de las migraciones actuales y especialmente en un marco de crisis. Y esas características para mí serían, resumidamente, o podrían ser 5. Por un lado, una alta capacidad emprendedora, que les permite, por ejemplo, aportar mucho más de lo que reciben de las sociedades receptoras, manteniendo a su vez a sus familias y contribuyendo a la diversificación de su propia economía de origen, con impacto local y también con impacto, como hemos visto en el caso centroamericano, macroeconómico. Una segunda característica es una racionalidad en los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión de tiempos de espera, estamos hablando de una racionalidad. Remigraciones, otras movilidades, retornos, reagrupaciones, inversión en sí mismos y en la reagrupación de sus familias, acceso a la nacionalidad, cambios en los ritmos de remesas, inversión en las comunidades. Por ejemplo, todos estos aspectos creo que permiten reforzar esa idea de la racionalidad, ¿no? En cuanto al nivel formativo, que no es alto en la mayoría de los casos, pues parece, sin embargo, ser suficiente como para analizar y manejar opciones, ¿no? Una tercera característica sería la flexibilidad y la adaptabilidad. ¿Para qué? Para sortear obstáculos institucionales y nuevas políticas o medidas que se crean para frenar la movilidad. La cuarta característica, con respecto a todo lo que concierne al tránsito, al cruce de la frontera, a la incorporación, lo que sí se observa es un nivel fuerte de resiliencia, que es un concepto que no sé si se usa mucho aquí, pero que se usa mucho allá, que es la capacidad de resistir, de sacar recursos propios, de reorientar estrategias personales, familiares y colectivas, y sobre todo esto de afrontar riesgos enormes para su vida, como ser perseguidos, explotados, agredidos, capturados, deportados y extorsionados y prostituidos. Y finalmente, una agenda propia, que esto yo creo que es lo que se desprende incluso de estos últimos comentarios. Como conclusión de los puntos anteriores, esta agenda propia marca los ritmos, frecuentemente sin tener en cuenta a los gobernantes, ni demasiado a sus programas, ni sus políticas, tanto de supuesto apoyo e información como de seguridad y control. O sea que al margen de estas políticas que se van creando, la agenda propia va un paso más allá. Y bueno, eso es por mi parte lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, 3 ideas solamente, o 3 cosas que les quiero decir. La primera es agradecerles muchísimo su entusiasta respuesta a la convocatoria que les hicimos Graciela y yo, los múltiples mensajes correteadores que les enviábamos, ¿no? De envíen la ponencia, etcétera. Agradecer al público que nos acompañó en sala, Germán, Guillermo, nuestros estudiantes de los programas de posgrado, Rafa, que nos apoyó con los mapas, nuestros invitados externos. Agradecer a quienes nos escuchan por internet y nos han aguantado estas 2 sesiones, si es que han aguantado, si no también se los agradecemos. Agradecer públicamente a Natalia, a Carmen, a Manuel, que nos apoyan en lo invisible, el boleto de avión, el hotel, no llegó el ponente, si llegó el chofer, etcétera. Y agradecer la oportunidad a todos ustedes de habernos reunido, fue riquísimo, interesante, enriquecedor. Ayer me decía Jorge Bustamante, he aprendido mucho. Y cuando me dijo eso me sentí así chiquitita con todo lo que él sabe, sigue aprendiendo, ¿no? 2 ideas más. La segunda, me parece muy interesante pensar en nosotros como grupo de trabajo, un grupo
que tiene mucho que intercambiar, mucho que compartir. Cuando Graciela y yo hicimos la primera propuesta de el seminario, empezamos a contar con ciertas personas y con otras y se fueron decantando y sí y no, y puedo venir y no puedo venir, pero al final quedó perfecto. Cada una de las mesas, cada una de las ponencias quedó muy bien, lo cual nos va a dar para un muy buen libro. El pretexto de este seminario es el libro que se publicará el año próximo, que tenemos que dejar en prensa este año, para el 30 aniversario del COLEF. Lo que nos decía ayer el doctor Guillén, ¿no? Lo que el colegio ha aportado durante 30 años, muy asociado a Jorge Bustamante y a otros que nos han precedido sobre migración, hoy ha hecho escuela, ¿no? Hoy tenemos a las nuevas generaciones y ha hecho redes, ¿no? El colegio tiene más redes y tiene a sus egresados que hoy nos acompañan como colegas, ¿no? Lo cual nos sentimos muy orgullosos, y las redes horizontales que hemos logrado crear, ¿no? Y este grupo de trabajo que podría seguir funcionando, tendremos que conseguir financiamiento y armar proyectos y someterlos a CONACYT y a no sé quién y a lo que se pueda, pensando, y por eso están invitados aquí Abelardo y Daniel, en esta gran frontera que se va moviendo de la frontera norte a la frontera sur, a la frontera centroamericana, ¿no? Y el emblemático caso español, ya lo decía ayer el propio Jorge Bustamante y lo sabemos todos. Yo fui por primera vez a España aconsejada por Leticia Calderón hace 10 años y me parecía interesantísimo estar en el laboratorio de las migraciones del siglo XXI, en el año 2000, por supuesto, ¿no? 10 años después volví aconsejada por mí misma y era impresionante la producción en 10 años de género, familia, grupos étnicos, los saharauis que viven en el País Vasco, no sé dónde, cosas así, muy complejo. Yo estuve un año y no me daba tiempo de leer todo lo que se había producido durante 10 años. Y España es realmente un caso interesantísimo, muy emblemático. Nosotros, como siempre, miramos hacia Estados Unidos, como me decía Leticia, ¿para qué? Si los tienes aquí arriba, vete más lejos, ¿no? Local, nunca dejaré de agradecerle. Y entonces este grupo de trabajo que puede seguir funcionando, como decía yo ayer, con investigadores consolidados y con jóvenes investigadores, y que seguramente además del libro tendremos otras oportunidades de trabajar juntos y avanzar juntos. Por último, darles las gracias, de verdad. En lo personal es muy grato tener amigos, colegas, y todo lo que, al igual que Jorge Bustamante, se aprende aquí es interesantísimo. Muchas gracias a todos.